Bueno, hemos leído la palabra Jucat y ayer ya hacíamos un pequeño comentario con respecto a esta parashá. Eh, el día de ayer tomábamos la parte, ay, hazme memoria, Noemí. No se acuerda. Ah, ayer tocábamos, ay, 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 donde el pueblo, ya, ayer tocamos la parte donde el pueblo se volvió a rebelar contra Elohim y se quejó y entonces Elohim les castiga con una serpiente, con una, no, con muchas serpientes, con serpientes abrasadoras, los empiezan a picar a los hijos de Israel, empiezan a morderles y el pueblo entiende rápidamente que es a causa de su pecado, así es que asiste a donde Moshe y le pide que ore. Elohim le responde a Moshe y le dice que se haga una serpiente de cobre o bronce y que la coloque a la vista y que cualquiera que sea mordido solo tenía que voltear a ver la serpiente de bronce y entonces uh, sanaba. Extraño método, decíamos ayer, extraño método de sanidad y sobre todo porque el creador, siendo él omnipotente, omnisciente, siendo él que para él no existe pasado, presente o futuro, pues para él era más eh, que nada sabido por él que esa serpiente se convertiría en un ídolo para Israel, en una piedra de tropiezo. Y el Creador no se detiene por ello y hace que Israel haga esa serpiente, la cual muchos años después tendría que ser destruida por el rey Ezequías, pues se había convertido en un ídolo al cual se le ofrecía incienso, se le ofrecía adoración. Y ayer decíamos pues que Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim de las escrituras a las que casi todo el mundo los conoce como Biblia, pues resulta que no es el Elohim no es el Dios cristiano, ese Dios universal que entiende todo mundo. Todo mundo, de hecho, si ustedes se fijan, muchos artistas, muchas personas que no son de una religión en sí, hablan de Dios y hablan en los mismos términos cristianos porque están en una civilización cristiana, porque están adorando al mismo Dios. Personas que no se identifican en sí, a veces inclusive como cristianas, pero creen en un Dios, terminan creyendo en las particularidades, en las características de ese Dios cristiano. Eh, y ese Dios cristiano acuden para que los libre de cosas como esta, de van con el Dios cristiano esperando que Él les quite toda piedra del camino, que todo sea felicidad, ¿no? Bueno, pues decíamos ayer que el Elohim de Israel no te va a quitar muchos tropiezos. Él sabe que vas a pasar por algunos tropiezos y no tiene planeado librarte de ellos. Como no libró a Israel del tropiezo que significaba que se construyera esa serpiente de bronce o de cobre que más tarde se convertiría en un ídolo, que cometería pecado Israel al adorarla y por lo mismo tendría tropiezos, tendría consecuencias negativas. Nuestro Elohim no nos libra de tropiezos, son parte del plan. Así es que tendrás que buscar cómo resuelves, cómo elaboras una nueva comprensión de un Elohim verdadero que te hace pasar por tropiezos, no te libra de todas, te libra de muchas sí, pero no te libra de todas, porque algunas son necesarias, por más dolorosas que sean.
Y ahora le agregamos que ya eso ya de por sí es otra cosa, un poco muy difícil de comprender para aquellos que están esperando una vida sosegada, tranquila, que están en la búsqueda del máximo de placer. Bueno, te voy a decir algo, cuanto más busques y te obsesiones con la felicidad, con el placer, más displacer vas a encontrar, más infelicidad vas a encontrar. No es lo que te va a dar paz. Cuanto más persigas la zanahoria del placer, hablando de la metáfora, ¿no? De cómo se supone que hacían caminar un burro, le ponían una zanahoria amarrada al frente, el burro caminaba y obviamente nunca alcanzaba la zanahoria porque la zanahoria cuanto más caminaba el burro, más se alejaba de él. Entonces, cuanto más busques una vida placentera, una vida que te dé todo lo que tú deseas, pues vas a estar como ese burrito de la metáfora, persiguiendo la zanahoria y nunca alcanzándola y por lo mismo siendo infeliz, siendo el resto de tu vida persiguiendo una fantasía. La realidad es que este es el mundo que ha creado Elohim, como vengo diciendo la frase, este mundo es el que ha creado Elohim, y si no entiendes este universo y a nuestro Elohim, te la vas a ver complicada en el mundo. Otra cosa por acá también que está un poquillo complicado, ya eso ya tiene mucho que se complica para entender. Por acá otro asunto que viene en la misma paracha es el asunto de la vaca bermeja, la vaca completamente roja, cuya significado hemos repetido una y otra vez cada que leemos esta paracha, no tiene sentido lógico, está lleno de cosas que no se comprenden. Y una más que está también, me parece que está para allá, el creador juntó varias cosas que si lo piensas te ofrecen un desafío mental. Eh, Hay dos cosas que son muy similares, dos reyes que niegan a Israel el paso, pero a un rey sí lo hacen papilla, lo derrotan, a otro rey no. Eh, que no está tan difícil de entender, ¿no? Pero al menos externamente, siendo la misma situación, tiene diferente resolución. Y eh, y así está. ¿Qué otra cosita hay por acá que también? Hay otra cosita que por ahí también no da mucho sentido lógico. No lo recuerdo. Y caramba, pues acá, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Oh, lo de Moshe. ¿Cómo Moshe se le da un castigo tan grande a Moshe y Aarón por un, un simple, siendo los más obedientes, siendo los más apegados al Creador? El Creador los manda a hablarle a la roca y lo que hace Moshe es que le da un golpe. Y Elohim se enoja con Moshe, con Aarón, y no lo deja entrar a la tierra prometida. Tremendo castigo. Y sí, hemos dado alguna explicación por ahí, pero sé que si somos honestos, muchos no van a estar satisfechos con esa explicación. El castigo parece ser demasiado grande para alguien. Oye, a los demás que reniegan, que dicen barbaridades, que lanzan insultos en contra, que prácticamente casi rayan en la blasfemia, en la incredulidad, en la rebeldía, perdón total. Y para Moshe y Aarón, que en cumplimiento a su palabra se exceden un poquito, castigo terrible, castigo terrible. Morir en el desierto como murieron todos los demás pecadores. Prácticamente la misma castigo que hubo para aquella asamblea que se rebeló contra Elohim. Morir en el desierto y no entrar a la tierra prometida es el mismo castigo que reciben Aarón y Moshe al estar cumpliendo la palabra, al estar obedeciendo y simplemente porque lo hicieron un poquito diferente a como el Creador les había ordenado. Se lo toma el Creador muy mal y tremendo castigo, igual que al resto de la asamblea perversa. Entonces,
te quedas tú, ¿no? Como que aquí hay muchas cosas que, caray, ¿cómo entender todo esto? Estábamos viendo hace un ratito un video que hablaba sobre ciertos detalles y que tendría que ver con esto, un poquito con esto. Explicaba el video anterior que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. En un hemisferio está la parte del raciocinio, la parte de la lógica, la parte matemática, la parte del lenguaje, y está la otra parte que está la parte creativa, la emocional, donde se da el arte, donde se dan todas estas cosas. Muchas personas todo lo quieren pasar solamente por el hemisferio, es el derecho, sí, el derecho. Todo lo quieren, el derecho es el izquierdo es el racional. El izquierdo es el racional. Todo lo quieren pasar por el racional. Todo lo quieren comprender, todo lo quieren entender, todo lo quieren racionalizar. No lo entiendo, lo rechazo. Y está muy poco conectado. Lo que hay en el cerebro derecho es un desastre. ¿Y cómo sabes que hay un desastre en el hemisferio derecho? ¿Cómo sabes que no está en sintonía, que no está equilibrado, que algo está marchando mal ahí? Porque estás con amarguras, estás con miedos, estás con traumas, estás con complejos, estás con inseguridades, estás con deseos impuros, estás queriendo hacer cosas que no debes de hacer, te llevas pensando cosas que no debes de pensar, estás sumido en flojera, en procrastinación, en fin, cuando tu vida es un desastre emocional de pensamientos, hay contradicciones, entonces puedes estar seguro que tu hemisferio derecho hay un desastre total. Y todo lo quieres racionalizar, todo. Y la manera en que quieres arreglar todo es solo a través del hemisferio izquierdo, racionalizándolo. Pues noticia de última hora. Hay múltiples cosas, múltiples misterios, múltiples situaciones de vida que no vas a poder asimilarlo mientras que los quieras pasar por la lógica humana, por el raciocinio, por lo quieres encontrar un marco teórico, una explicación, pues se te va a ir la vida y no vas a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque acá hay muchas cosas, hay muchas situaciones en la vida y no te lo dice el que estamos oyendo, curiosamente es un médico cirujano, y mucha gente lo ha hecho, mucha gente ha andado con esto sin Torah, porque es un asunto de leyes espirituales, es un asunto de naturaleza, de creación, normas de creación que él puso, que otras culturas las han logrado discernir en menor o mayor grado. Entonces esto que te estoy diciendo te lo van a decir desde otros enfoques. Claro que para nuestro gusto y nuestra comprensión, el mejor enfoque es en la Torá, es desde la instrucción, es desde el judaísmo. Y bueno, volviendo a eso, pues resulta que gran parte de la vida que tú quieres entender, la vas a entender a partir de equilibrar, de armonizar, de tranquilizar, de atender tu hemisferio derecho, llevar paz, llevar shalom a tu interior, llevar tranquilidad y dejar de querer comprender las cosas con raciocinio, darle sentido lógico humano, pues vas a tronar. Si quieres perseguir solo, si quieres racionar solo, si todo lo quieres establecer con lógica, vas a tronar en la vida. Vas a vivir persiguiendo la zanahoria de la felicidad y de la comprensión que nunca va a llegar. Porque hay situaciones con las que simplemente tienes que, como he dicho esa palabra que no me gusta mucho, ya lo he dicho, pero bueno, no me gusta mucho por el uso tan extendido que está en otras maneras de entender, muy semejantes en algunas cosas a la nuestra y que se puede confundir. Pero bueno, lo voy a decir. Hay cosas cuya comprensión lógica no va a llegar. Simplemente tienes que vibrar con ellas. Y mientras que no vibres con esas cosas,
vas a tener traumas, vas a tener complejos, vas a tener depresión, vas a tener momentos muy infelices de miedo, de pánico, de baja autoestima y de muchas cosas. Porque acá a veces se trata solamente de vibrar con una verdad inalcanzable, incomprensible. Unas muy difíciles como las que hemos señalado y que va a perseguir a la humanidad mientras que exista. Que Elohim creó el cáncer, Elohim creó la guerra, Elohim creó la muerte. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Y esa muerte y esa vida la internalizó en cada uno de nosotros. Tú tienes internalizada la vida y la muerte. Tú eliges qué vas a seguir. ¿Vas a seguir la vida o vas a seguir la muerte? Pues seguir la muerte a veces es querer racionalizarlo todo, querer comprenderlo todo, querer tener esa lógica y ese discernimiento de por qué existe, el por qué. Ahora, aplicándolo a ti en la vida personal, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó allá? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué me hicieron esto malo? ¿Por qué me hicieron? Si quieres pasarlo por la lógica y por el raciocinio, lo que estás eligiendo a veces es la muerte, porque a veces no lo tienes que pasar por la lógica y el raciocinio, simplemente tienes que hacer las paces con ello, tienes que aceptar esa verdad, tienes que vibrar de manera positiva, de manera emuná, con bitajón, de que eso que te sucedió era lo mejor que te había sucedido. ¿Cuándo le vas a encontrar a eso lógica? Nunca. Nunca, mientras que no renuncies a encontrarle lógica y raciocinio, sigue persiguiendo la zanahoria, sigue persiguiendo de esa manera la felicidad y pues la vas a corretear el resto de tu vida, te vas a cansar de seguirla. Tienes que vibrar de otra manera, tienes que traer shalom, tienes que empezar a conectarte con tu hemisferio derecho, tienes que empezar a conectarte a regular tus emociones, tienes que empezar a aceptar este mundo tal y como fue creado, con vida y con muerte, externa e internamente. He puesto delante de ti, dice el Creador, la vida y la muerte, escoge la vida. ¿Qué vas a elegir a tus adentros? ¿La insatisfacción? ¿La inseguridad? ¿El enojo porque no entiendes la vida? ¿El enojo porque la vida es así? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿O vas a elegir pedirle, ok, no puedo entender esto, renuncio a entenderlo, lo acepto, debe haber alguna manera de entender esto de manera que me haga bien y la voy a encontrar. No la busques, solita va a llegar. ¿Cómo funciona ahí? No hay raciocinio, no, ahí olvídate de la lógica. Ahí simplemente la primera parte es aceptación. Esta es la vida que el Creador me dio. Elohim eligió a mi padre, este que me abandonó, este que me golpeó, este que aquello hizo por mí. Elohim elogió a mi madre, sí, la que me hizo esto, aquello y lo otro. Elohim eligió el lugar donde viví, ahí donde sufrí bullying, ahí donde sufrí escasez económica, ahí donde sufrí. Elohim escogió tus circunstancias actuales, están hechas a las medidas que tu vida lo requiere. Esta es, aunque esté llena ahorita, desde ahí tienes que empezar a retomar ese camino, aunque tu vida ahorita, las circunstancias que están ahí, te parecen de lo más negativa, de lo que tú quieras. Esas circunstancias están hechas a las medidas que tú las requieres ahora mismo. Ahora mismo tú requieres esa vida difícil, esa vida, esa enfermedad, esa situación. Ahora mismo tú requieres eso por alguna situación. Tienes que aceptar, tienes que hacer. No lógica, no racional, no le busques, no la vas a encontrar, no persigas esa zanahoria. Simplemente empieza a decirle a tu mente eso y ya no, y deja la explicación a un lado. Cuando menos lo pienses, vas a sentir, no vas a entender, simplemente vas a sentir y vas a comprender de maneras que no vas a poder ponerlo en palabras. Y entonces vas a empezar a encontrar ese shalom, esa comprensión y ese entendimiento que te van a hacer pasar del lado de la muerte, del lado negativo, del lado de la pulsión de muerte, diría Freud, a la pulsión de vida, a la vida abundante,
a lo que muchos persiguen todo el resto de su vida y no lo encuentran, tú lo vas a vivir. Simplemente si empiezas a entender que hay cosas para las cuales debes de abandonar tu mente lógica y racional y tienes que apegarte a una emuná, a un bitajón. Este es el mundo que Elohim ha creado, este es el mundo que Elohim me ha dado, esta es tu historia, es tus circunstancias, por algo llegaron, son para darte algo. Entonces, si lo haces bien, ¿cómo puedes saber? Porque alguien puede agarrar esto, como siempre, todo se puede usar bien, se puede usar mal. Alguien lo puede agarrar y una persona puede usar esta frase que yo acabo de decir para quedarse en un sitio que no debe quedarse, en un lugar, en un trabajo, en una carrera, si está estudiando, en una ciudad, en un, qué sé yo, ¿no? En una relación, qué sé yo, la puede usar diciendo, es que es aquí donde me toca estar, porque el creador, no, espérate, checa los frutos, entonces ahí es donde te tienes que conectar con lo emocional, me está haciendo bien o me está haciendo mal, me está haciendo daño o me está haciendo, tienes que aprender a verificar y no hacerlo en el momento, ojo, también eso no se decide en el momento, también para eso hay que encontrar cierto shalom porque no se decide en el momento del refuego, porque en el momento del refuego no hay claridad. Es muy fácil usar toda esta herramienta de muy mala manera, sino esperar las decisiones en momentos de que te den shalom, que te den. O al menos tomar decisiones de pausa y de decir, me paro, me pauso y me retiro a un lugar seguro. A lo mejor no cierro, no dejo, a lo mejor no me salgo del trabajo inmediatamente, pero al menos hago un esfuerzo para que todo lo que me está presionando ya no me presione por un tiempo, decir, ok, espérate, tranquilo, no me va a presionar porque a lo mejor decido salirme y ahí se va a acabar toda mi presión. Entonces lo que voy a hacer es que no me afecte, me voy a tranquilizar y voy a tratar de ver lo bueno, lo malo, ponerte mentalmente en un lugar seguro para decidir fríamente. ¿Por qué? Porque alguien, vuelvo a repetir, puede usar esto que acabo de decir para continuar en lugares que lo están haciendo pedazos y no entender que esa circunstancia era para que aprendiera algo de sí mismo y se pudiera dar cuenta que hay un proceso mental que lo hace ponerse en el lugar donde es agredido y la verdad se va a oír bien raro, pero hay satisfacción, hay placer en la agresión a veces también. A veces de niños hay una huella anémica de la que de la que ya he hablado. Precisamente el doctor lo hablaba esta vez, no desde el lado del psicoanálisis, lo hablaba desde el lado médico. Y él hablaba cómo se han hecho algunos experimentos, algunas investigaciones donde llevan a niños muy chiquitos, donde no hay memoria, no hay simbolización, no hay palabras en la mente, no es la memoria del adulto. Lo llevan a un cuarto donde está con su mamá y hicieron pues que pasara un momento incómodo el bebé, llorara y bueno, se llevan al bebé, 6 meses después lo regresan, en cuanto entra a la habitación empieza a llorar. Ese niño no tiene memoria imagen, no tiene palabras, no hay nada, pero hay una memoria a la que no puedes acceder, simplemente está ahí, te hace actuar. El niño entra y obviamente no hay una reflexión de aquí me pasó esto, o no recuerda las paredes como tal, pero hay una memoria sin palabras y sin imágenes que en cuanto entra, llora. Eso se llama huella anémica. Esa huella anémica está en todos nosotros. Entonces, si en aquel momento, si en tu niñez, tus circunstancias te generaron huellas anémicas negativas, pues por ahí vas en el mundo con esas huellas anémicas, reaccionando, viviendo con negatividad, con todo esto y culpando al mundo de lo que en realidad tú traes. Tú llegas a un lugar y tú crees que la gente te rechaza, tú crees que la gente te juzga, tú crees, y resulta que... perdón, y ese tipo de gente, por ejemplo, si tuvo una mala madre no significa una madre, cuando hablamos de mala madre es que al menos no hizo las cosas suficientemente bien. Puede ser una muy buena madre, pero en el sentido de que dio de comer, de que de esto y lo otro. Pero ¿cuántas madres hay que le gritaron a los niños? Decía este doctor, de 1 a 6 meses, inclusive hasta 1 año, el niño tiene que recibir todo el amor que se pueda, todo el amor que se pueda.
Ya después sí, tiene que tener, y ojo, pero tampoco la madre se tiene que martirizar si durante hasta el año tuvo momentos desagradables el niño, son necesarios. El punto es cómo lo sacaste de ese momento desagradable. Si un niño, voy a decir una tontera, si vamos a decir la mamá tenía un cólico o tenía una diarrea y allá en el baño la agarró, el niño allá empezó a llorar el niño porque tenía hambre, el niño no sabe, no entiende. Él sufre abandono. Él, aunque no lo creas, está sintiendo una amenaza de muerte. No lo reflexiona, pero su cuerpo siente la muerte, empieza a tener ansiedad. Su estómago se empieza a batir deseando el alimento y el niño entra en una ansiedad y en un miedo de muerte. O sea, qué tan grave, qué tan fuerte lo viva el niño, son muchos factores los que van a determinar. Vamos a suponer que la madre está allá y entonces empieza, para colmo la madre, puede haber dos tipos de madre. Una madre que ya lo empieza a traer, ahí voy mi niño, ahí voy mi niña, preciosa. Eso ya cuenta mucho. O la madre que, ¡ay voy la tosa! ¿No ves que me estoy muriendo? Eso también cuenta. Entonces, todo eso va haciendo que como personas no nos demos cuenta y en realidad dentro de nosotros ya traemos esa pulsión de muerte, esa búsqueda, esa manera de reaccionar negativa, esa manera de que vemos al mundo con agresión, todo nos parece amenazante, todo mundo nos parece, no tenemos fácilmente relacionamos socialmente. ¿Por qué? Porque a todo el mundo parece que nos quiere amenazar, porque así nos construyeron. Pero otra cosa peor, a veces sencillamente ese niño asocia el amor, la persona que me ama es la persona que me agrede, es la persona que me abandona, es la persona, y entonces esa persona de repente no puede amar a alguien que lo trate bien. Viene, decía, hablando de relaciones de pareja, viene un hombre con una mujer o al revés, una mujer con un hombre que la trata bien, que le trata como con dignidad y todo, y no está a gusto, porque la persona que a ellos la amaron eran personas que también le hacían daño, o al menos él la percibió como daño, al menos. Y entonces ese niño lo que busca, no, lo que busca es el que se acerca y se pierde un mes y al rato vuelve a aparecer, el que le habla mal, el que no le contesta bien, y ahí están, ¿no? Parejas que funcionan por años en puros gritos, porque ellos acostumbraron a recibir ese tipo de amor. Un amor de la persona que les amaba, pero también que les gritaba, también que los ofendía, también que los ninguneaba. ¿Cuántas madres no todavía ya de grandes a los niños les siguen diciendo cosas que ya sabemos que hacen mucho daño? Ay, mi niño, no, si está tonto, no te digo, no sirve para nada. Cosas así. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que ahí esa parte, esa persona trae muy desequilibrado su hemisferio derecho, su forma de procesar las emociones está toda volteada y lo que acabo de decir hace un momento lo puede agarrar y lo puede torcer y lo puede para justificarse seguir en relaciones nocivas. Ojo, también eso puede pasar. También eso puede pasar. Que como viene con una experiencia muy negativa del pasado, con una carga muy negativa del pasado, lo que acabo de decir lo termino usando para justificar quedarse en trabajos, en carreras, en modos de vida, en relaciones de amistad, eh, de matrimoniales y todo, que no hacen bien. Pero él dice, no, es que estas son las circunstancias, y agarra todo el rollo que dije, pero porque su hemisferio derecho lo único que está haciendo es para continuar y decir, pues es que así me quieren, así es la forma de amar y esa es la manera en que yo tengo que aguantar. Pues no, tenéis que cuidar mucho eso. Inclusive también tienes que cuidar si tú no eres el que agrede, porque también a veces esa persona que recibió ese amor es el mismo amor que da, es la misma manera en que ama, con rechazos, con insultos, anulando a la persona, tratándola como objeto, tratándola, ese es el amor que da y se convierte en un círculo muy vicioso que es muy complicado reventar y salir, pero se puede romper, se puede salir de ahí. ¿Cómo? Hay que aprender a conectarse con el lado, con esa parte de uno y la manera en que lo puedes hacer es dejar lo racional y empezar un proceso para ir conociendo de a poco. Al principio no es muy conveniente tomar decisiones muy rápidamente,
Es un proceso que tienes que vivir. ¿Cuándo se deben de tomar decisiones muy rápidamente? Pues si está en riesgo tu salud, si está en riesgo tu integridad, si está en riesgo tu seguridad, ahí sí, no, ni la pienses, que es mejor que te equivoques. Si estás en una situación en la que hay violencia física, en la que ya se está llegando a niveles en los que, pues, híjole, ya has tenido cuadros psicológicos bastante fuertes, que pueden traer una psicosis, que pueden traer cosas fuertes, pues ahí sí se tienen que tomar medidas urgentes y es mejor que te equivoques y te pongas a salvo alejándote de esa persona. A lo mejor tú eres, pero después que te des cuenta, ¿no? A lo mejor tú eres el que está dañando la relación y te retiras, pero porque al estar dañando se te está regresando y ya te estás volviendo más y más y más y más y más y tú te terminas retirando, pero después te das cuenta, pues si era yo, bueno, es mejor, aún así te retiraste antes de que te hicieras más daño tú solo. Eh, pero eso, repito, se hace en momentos en que te das cuenta que estás perdiendo el equilibrio, en el momento en que estás, o situaciones de violencia física, donde tienes que salir, poner una distancia bastante, y que tiene que después te des cuenta, a lo mejor resulta que tú eras el que eras el malo, bueno, ¿qué tiene? Pero te pusiste a salvo y pusiste a salvo a la otra persona. En esos momentos. En otros momentos, la mayoría de las veces, muchísimas veces, se puede hacer un proceso lento para reconocer si tú estás de alguna manera viviendo bien situaciones y de qué manera puedes conectarte, puedes hacer las cosas para que conozcas estas esencias que el Creador ha dado. Por eso Elohim, y aquí ya voy a terminar, para eso Elohim también ha dejado esto en su Torah. Ha dejado esto en su Torah para que entiendas que no todo es lógico y racional. No todo tiene que pasar por una comprensión y un entendimiento de lógica, de ciencia, de acomodar conceptos e ideas, de que lo tengo que aceptar, porque no, hay cosas que simplemente tienes que vibrar con ellas, tienes que sentir, tienes que armonizar con tus emociones, pero para hacerlo bien tienes que sanar las emociones, tienes que sanar tu interior, tienes que sanar tu situación, tu salud emocional. Desde ahí tienes que partir. Primero sanas tú. Primero, a veces parece que eres egoísta, ámate a ti mismo, porque primero te desconectas, a veces para nutrirte, para saber, para lograr. ¿Por qué? Porque para poder dar amor, para poder amar al otro como a ti mismo, pues ámate a ti mismo. Y a veces no te amas a ti mismo mientras que permaneces en una situación que te está haciendo daño. Si yo estoy en un trabajo en que en ese trabajo estoy recibiendo más daño que beneficio, entonces, y permanezco ahí, no me estoy amando a mí mismo. ¿Cómo voy a amar al otro? Si yo no me alimento bien, saben que desde ahí partimos, en el momento en que tú batallas para alimentarte bien, ya no te amas a ti mismo. Si te amaras a ti mismo, si tú amaras tu cuerpo, no le meterías tanto cochinero. Le darías ejercicio físico, y no hablo de ejercicio físico estético, ejercicio de moverse, ejercicio de mantener la salud, de conservar cierto nivel de músculo. A eso me refiero, no estético, no soberbia, no el rollo que traen hoy. Por salud, a empezar, puedes ir al gimnasio, se vale, pero no necesitas ir al gimnasio. Para salud, en tu casa lo puedes hacer. Si vas al gimnasio, pues cuida que no sea otra enfermedad la que traigas ahí mental, de necesidad de que otros te vean, de que te validen, de que digan qué hermoso que estás, que qué bonito cuerpo, qué bonitas pompas. No hagas eso. Si vas a un gimnasio, que sea netamente por salud. Para salud, en casa se puede. Eso sí te digo. Si vas a un gimnasio, que sea para socializar, que sea para crecer, que sea para otras cosas. Pero, insisto, no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? Entonces a veces tienes que empezar contigo mismo, tienes que desconectarte, tienes que parecer un poquito egoísta y atenderte a ti primero. Cuando te das cuenta que estás mal, te atiendes a ti primero, te reparas y entonces una vez que estás más completo puedes dar mejor amor. No puedes amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero resulta que te amas bien mal. Resulta que no te cuidas. Resulta que no te sanas emocionalmente, traes complejos, traes inferioridad, y no te atiendes. Ese amor así es como amas.
Y luego los otros te responden ese amor y tú estás seguro que tú eres la víctima. Cuando los otros están respondiendo a tu amor defectuoso y tú te sientes la víctima. Y entras en un círculo del cual hay que batallarle para salir, pero se puede. Y bueno, ya dijimos hoy, primera regla, hay cosas que no son racionales, no son lógicas. Tienes que irte al terreno de las emociones, de las ideas, de los pensamientos y desde ahí comenzar la sanidad. Y esta paracha está lleno de ilógicas, cosas ilógicas, para recordarnos que no todo es lógico y no todo es racional. Shabbat shalom.